Bueno, Carla Escudero nació el 4 de diciembre de 1983 en Mendoza, Argentina. Estudió la licenciatura en Biología Molecular en la Universidad Nacional de San Luis y el doctorado en Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional de Cuyo. Trabajó en el campo de la investigación en neurociencias hasta que cofundó, junto a David, Psicobiología Trascendental, donde actualmente presenta sus desarrollos. A través de los aportes del Dr. Hammer, encontró el puente para poder unir sus intereses, abriendo Lógica Biológica en el 2014, donde divulga una nueva forma de comprender la biología, la vida. Comparte su perspectiva a través de conferencias, talleres, formaciones en Argentina y diferentes países de América Latina y Europa. Participa en la divulgación de las 5 leyes biológicas en distintas redes sociales como Instagram, Facebook y a través de su canal de YouTube. Su aporte ha brindado a los integrantes de Camino al Cero certeza y precisión indiscutible sobre la inteligencia biológica. No se pierdan esta entrevista en vivo. Bienvenida, Carla. Un placer tenerte acá. Bueno, muchas gracias por la presentación. Un gusto. Feliz aniversario. Gracias. Bueno, bienvenida. Gracias. Muchas gracias, chicos. De mi parte es un lujo, ¿no?, tenerte acá, Carlita. Tanto camino recorrido, y también así como abrí un poquito con David, cómo fue que de alguna manera conectamos con la información que vos estabas transmitiendo en un primer momento, con esos primeros videos, ¿no?, que hiciste, que realmente fueron como un cambio completo en la mirada que veníamos trayendo a través de lo que es la bio, ¿no?, tradicional, y esa vuelta de rosca que nos diste, ¿no? Yo me acuerdo que había transcripto todos los videos, o sea, lo tenía todo escrito, ¿no? Y nada, bueno, fue de un gran aporte, ¿no? Y ahora, ¿no?, como para empezar, ¿cuál es el aporte que hoy estás haciendo, que hoy hace Carla Escudero? Mira, yo creo que lo podría como dividir en aspectos, ¿no? Yo creo que mi principal aporte hoy por hoy está en mi vida particular. Si me preguntas hoy por hoy así, ¿dónde estoy haciendo el aporte? Siento que está más en lo privado que en lo público, por el nivel de compromiso que estoy teniendo con mi propio proceso y sobre todo con mis propias dudas. Yo ante todas las cosas soy una persona que duda mucho, que necesita muchísimo entender, ¿sí? Soy un animal de quinta etapa, bien de quinta etapa. Si yo el porque sí no te lo banco, digamos, no, nunca, desde chica. O sea, a mí la decisión sin fundamento o la noción sin criterio es como que me quema. Entonces, mi principal aporte hoy por hoy es dudar continuamente de todo, y esa duda me lleva a estudiar, porque soy una persona muy estudiosa, es decir, ñoña, le dicen también. Soy como una persona que necesita entender. Entonces, mi principal aporte está en la cantidad de horas que le invierto a mis propios conflictos y a la forma en la que construyo mi entendimiento. Ahí te diría que está la posta. Y después de eso surge lógica biológica y surge psicobiología, que son como los dos ambientes donde yo comparto públicamente lo que voy generando en eso privado, ¿no? Entonces, en psicobiología estamos con David
hacemos como una formación en psicobiología, donde estamos como transmitiendo sobre todo la base de las estructuras, y ahora en septiembre arrancamos con una profundización de psicobiología del desarrollo, donde vamos a estar metidos exclusivamente en quinta etapa, de todo lo que venimos generando el último tiempo. Yo me acuerdo en los talleres que hablabas de ese conflicto de desvalorización, ¿no? De la megalomanía que te pasaba de Carla Cucaracha a Super Carla. Total. Y de Super Carla que no soy la cucaracha, y ese recorrido lo ha funcionalizado en esto, ¿no? Un aporte. Claro, bueno, mira, ahí podrías decir una forma muy, muy simple de decir cuál es mi aporte. Mi aporte es desvalorizarme. Es mi principal aporte para con la especie y para con la humanidad. Sentir que no sé, que no soy suficiente y que todavía me falta. Ese sería como mi aporte particular, ¿sí? La desvalorización fundamentalmente intelectual, que es la que es mi motorcito diario para meterle más y más y más, y no quedarme nunca con una versión. Pero bueno, al encontrarle la función a la desvalorización en tu vida, no te desvalorizás por estar desvalorizado, ¿no? O sea, pudiste por ahí lograr eso, o también te depende. También te... Depende, sí. Yo creo que la sensación de desvalorización sigue estando. Cuando yo me siento como que, uy, podría haberlo dicho mejor, o podría haberlo hecho mejor, o ¿por qué todavía no sé esto? La sensación química sigue siendo la desvalorización, ¿entendés? Como esa sensación de cosa, ¿no? Lo que sí, ahora entiendo el para qué me sirve. Entonces, eso, sí, saber para qué me sirve no me quita la sensación emocional de sentirme una cucaracha, pero sí me permite no quedarme nadando en la cucarachez. Es decir, bueno, ok, respiro, tomo distancia, digo, ok, aquí estoy, siento que me falta, no pasa nada, y entonces de alguna forma tomo decisiones en sentido de retomar eso donde siento que todavía falta para poder tomarlo. Entonces, me sigo desvalorizando, pero no, ¿sabes qué? ¿Cuál es el principal cambio? Ya esa desvalorización no es algo que me pasa a mí como una cosa terrible, que solamente tengo la mala suerte de haber, no sé, tenido tal experiencia donde me aprendí a desvalorizar. Es como, toda la connotación exclusivamente particular de ese evento se va, porque entiendo que la forma en la cual la tierra de la que soy parte me ha dado una función es a través de ese interruptor. Entonces la desvalorización ya no solamente es mía, entonces es como mucho más amplio. Una pregunta más así como de, siempre buscarla con David es como que, no, por ahí no tanto en la cocina del aporte de ustedes, pero sí para la afuera está como muy dividido. Bien, Carla es lo biológico, David es más lo abstracto y espacio-temporal. ¿Cuánto de eso, de esa parte que David suele tomar, está desarrollado en vos? ¿Sí? Y por ahí no sale tanto, porque Carla es la que siempre habla de biología, entonces bueno, que hable de biología. Y por ahí va un poco más orientado a esa parte tuya, a la parte más LGC de Carla, y no a tanto la parte hammeriana, ¿no? ¿Cómo te ves en ese proceso, en esa ubicación espacio-temporal? Por ahí, ¿cuál es la conexión de la biología con ese aspecto espacio-temporal vinculado, no sé, más con las constelaciones, tal vez? Bueno, esa parte. Contanos un poco. Está re buena la pregunta, porque es cierto, siempre se ve así, ¿no? Como, bueno, la división. De alguna forma estamos así en la existencia, ¿no? Es decir, lo que me sale naturalmente es lo biológico, ¿sí? Es entender a través de la biología, ¿sí? Eso me sale naturalmente, así como a David le sale súper naturalmente entender más a través del aparato psíquico, la realidad. Ahora, yo no podría haber desarrollado nada de lo que desarrollo si yo no tuviese el otro aporte, ¿sí?
a ese aporte lo tomo todo el tiempo, lo tomo desde Ale, cuando me da el espacio internamente para escucharla, lo tomo desde David todo el tiempo. Imagínate, yo convivo con David, ¿sí? Y con David, es decir, con David las cosas se abordan en ese nivel de profundidad, es decir, mi vida cotidiana, nuestra vida cotidiana, es una vida de muchísima profundidad, porque desde ahí, desde quién ocupa más tiempo en la casa cuidando a Emma que quién no, todo eso se mira en profundidad, nunca se mira superficialmente. ¿Ves? Entonces, yo todo el tiempo estoy tomando el aporte de la LGC, porque no, es como que en mi casa se respira un poco eso, y aparte porque a mí me ha dado una forma de comprender la realidad que no me la ha dado otra cosa. ¿Sí? Yo siento que la LGC a mí me da la estructura para poder comprender todo lo demás que yo puedo elaborar en la realidad. ¿Sí? Es como, me da como un mapa súper preciso. Ahora, a mí particularmente no me hace falta hablar de LGC para estar aplicándola. A mí particularmente, porque no está ahí mi aporte, ¿no? Mi aporte está más en lo que me sale natural, ¿no? Porque mi interés natural está en lo biológico. Pero todo lo que hablo de biología realmente está siendo leído desde ahí. No sé cómo explicártelo, ¿no? Es como, pareciera que no estoy hablando de eso, pero una persona que sabe un poco del LGC, que se ha metido un poco en el LGC, cuando me escucha se da cuenta que yo siempre estoy hablando de eso. Pasa que no nombro con los términos con los que se nombran las cosas en el LGC, pero porque hago esa digestión particular, ¿sí? Hago una digestión súper particular, y cuando tengo que elaborar una cuestión personal o acá cotidiana, siempre es desde ese nivel de profundidad. A mí una de las principales cosas que me dio el aporte de Ale, que fue como, yo te diría, como un punto de inflexión, es poder entender esto de la nada, ¿no? La nada como fuente de todo, y yo como algo dentro de eso, ¿no? Yo sé que suena súper abstracto, pero el poder posicionarme a mí misma como un elemento que pertenece a una totalidad, y después, a través del aporte de Hammer, entender cómo ese elemento particular es planeta Tierra y funciona con tales leyes ¿no? Y tiene tales cuestiones como desafío. Para mí eso es un cambio rotundo en mi forma de comprender la vida. Pues inclusive hubo otro quiebre, ¿no? En tu vida, porque vos venías en algún momento compartiendo a la par lo biológico con lo abstracto, y en un determinado momento, si me acuerdo de eso, fue un fin de año, hubo como un Sí. quiebre, ¿no? Y donde te fuiste directamente a profundizar ahí, a meterte ahí en lo biológico, ¿no? Total. Bueno, es pasó que ahí? eso fue clave también, porque de alguna forma uno cuando va aprendiendo algo, yo creo que uno no tiene la capacidad de explicar si no va aprendiendo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, para mí, aprender lo básico de LGC, en un momento necesitó de que yo lo explicara, así como, así, no funciona de otra forma. Yo aprendo biología todos los días con las clases que estoy dando, es decir, yo nunca dejo de aprender, pero porque me la paso explicando, y cada vez que explico, en ese día a la mañana tuve una clase de la formación, y vi, no sé, páncreas y tiroides, que lo he visto 1000 veces en mi vida, y en el hecho de escucharlo y hablarlo, hoy día aprendí un montón, que no me había dado cuenta que estaba. Entonces, yo creo que con la LGC me pasó eso. Al principio necesité mucho explicarla para poder tomarla, pero hubo un momento en que yo empecé a sentir que la estructura de ese aporte ya como de alguna forma estaba en mí, pero el hablarlo no me era natural. ¿Me explico? Es como, no sé, como cuando, no sé, no sabes cierta profesión, no sos experto en cierta profesión, y como que te obligás a hablarlo porque, no sé, estás con un grupo de arquitectos y querés hablar de arquitectura como si te surgiese natural, ¿no? Claro, fue un fin de año que dije,
ok, mi vínculo con la LGC es un vínculo privado. Y desde ese vínculo privado yo tengo que asumir que a mí lo que me surge naturalmente es lo biológico. Entonces ahí fue que hice TUC y me enfoqué directamente en lógica biológica como aporte. Y eso fue un flash de coherencia en mi vida, no sé cómo explicártelo. Fue ubicarme en un lugar súper natural y entender la diferencia de, ok, el LGC es esto para mí y la biología es esto para mí y ellos dos conviven adentro mío, pero no necesariamente tienen que salir a la vez de mí. Uno entra, los dos entran y uno sale más obviamente, digamos, una cosa así. Pero para mí fue re importante eso que fue, yo no recuerdo si fue 2017 para 2018 o 2018 para 2019, la verdad que no tengo, pero sé que hubo ahí la sensación interna, que de hecho en un momento pensé, dije, yo dejo todo. Sí, no salgo a dar más una charla, un taller, cierro absolutamente todas las redes sociales y chao. Fue como un segundo quiebre, porque tu primer quiebre fue cuando también con la biología, ¿no? Cuando vos venías hasta que conociste a Hammer, o sea, con Hammer también fue como un quiebre, ¿no? Un reordenamiento, un entrar en una nueva coherencia. Hammer fue el quiebre de mi vida. Si yo lo tengo que describir a Hammer como algo así, es como el quiebre, porque claramente tocaba mi punto de interés, ¿no? Entonces yo tengo espacio interno para replantearme cuestiones de la conciencia y como que tengo el tiempo como que yo siento que en ese aspecto más abstracto mío tengo espacio, porque no tengo muchas nociones, yo soy muy ignorante a ese nivel. Entonces tengo muchísimo más tiempo y más espacio interno para ir tomando las cosas abstractas sin que me sean desafiantes, ¿no? Las voy como muy de a poquito, como si fuese, no sé, estoy aprendiendo a tejer y aprendo de a un punto por vez. A nivel interno y abstracto yo siento eso, por ejemplo, con el aporte de la LGC. No lo siento como desafiante en un aspecto de algo que yo ya sé, no, porque yo no sé nada de eso, entonces ahí está mi punto de desarrollo. Pero con Hammer me pasaba que yo sabía un montón de cosas, muy poco espacio, ¿no? Porque todas las cosas estaban sumamente conectadas con una lógica en particular, y cuando llegó Hammer, claro, cada palabra de Hammer es un desafío a mi estructura, porque ahí yo ya sí sé, y entonces ahora tengo que darme cuenta que no sabía como yo creía que sabía, y es un flash. Bueno, y viendo este paradigma de Hammer, ¿sí? Y por ahí el paradigma alopático tradicional, vemos que hay una distancia, sobre todo desde donde se mira, ¿no? A la biología. Ahora, en la biología o en las ciencias biológicas, ¿esa distancia es tal o hay una frontera donde esto se entrecruza? ¿Sí? Yo creo que cuando hablamos de lo alopático, tenemos que enfocarnos en medicina, ¿no? Porque una cosa es medicina y otra cosa es biología. La medicina se divide en alopática y alternativa, complementaria, pero la biología no, porque la biología es el estudio de los mecanismos de la vida. Entonces, una cosa que le pasa, por ejemplo, que me pasó a mí, cuando yo venía estudiando biología, mucha biología, y de repente me empecé a meter con la fisiología humana o la fisiopatología humana, fue que dije, ¿cómo carajo pasé de entender este nivel de perfección a nivel biológico a pasar al mundo de la medicina alopática donde todo está espontáneamente y azarosamente defectuoso? Entonces, en biología no existe esa noción. De hecho, cuando vos estudias biología, siempre la estás estudiando desde esta idea de mecanismos que funcionan súper bien, donde no hay equivocación. Un poco la interpretación de la medicina alopática sobre la biología es la que tiene esta gran distancia respecto a Hammer. ¿Entendés? Pero no la biología en sí. Porque, claro, iba ahí la pregunta, ¿eh? Era,
sabemos que hay una distancia entre Hammer y medicina alopática o todas las medicinas, ponele. ¿Cuál es la distancia de Hammer a la biología, que es como el respaldo de la medicina, ¿no? O debería serlo, ¿no? Claro. Un poco para ahí va la cosa. ¿Qué le aporta Hammer a las ciencias biológicas, por ejemplo? O no, o el error está entre las ciencias biológicas y la medicina, el error de interpretación que hay. Ok. Yo creo que Hammer le aporta a las ciencias biológicas estructura. ¿Sí? Lo mismo que la LGC le aporta a la noción del aparato psíquico. Porque Hammer, con sus descubrimientos, como que te obliga a replantearte la forma en la que entendés la evolución, la forma en la que entendés lo que es un ser vivo, cómo se relaciona el ser vivo con el ambiente, qué sentido tiene esa relación. Es decir, Hammer es un nuevo modelo para entender la biología. ¿Sí? No es como, bueno, da lo mismo. No, realmente te quiebra la cabeza a la hora de entender la biología Hammer cuando vos entendés lo que él apunta con sus leyes biológicas. Pero aún así creo que es mucho más fácil tomar a Hammer siendo biólogo que tomar a Hammer siendo médico. Porque el médico no tiene ni siquiera la visión de la biología formal. ¿Entendés? Entonces vos teniendo la visión de la biología formal, lo que te falta es muchísima estructura para entender por qué funcionan las cosas como funcionan. Pero vos conocés cómo funcionan. Y sabés que funcionan bien, que son un mecanismo bastante ordenado, que hay muchas relaciones. Te falta la estructura para entender cómo es que pasa eso. Pero no has visto defecto, digamos, no estás enfocado en el defecto, de hecho no lo ves casi siempre relaciones superfluidas. En cambio, la medicina convencional ni siquiera tiene a vista la biología convencional. Por alguna razón súper loca, porque la base de la medicina es la biología, pero bueno, por alguna razón súper loca, a los médicos no se les enseña biología. Entonces un médico viene desde una noción casi exclusivamente fisiopatológica de cómo funciona el cuerpo, es decir, siempre buscando el defecto, el error, ¿no? Estas cosas. Entonces de ahí pasar a Hammer es como, ¿qué me está hablando este tipo? Ese salto que decía, esa gran diferencia. Sí. Entonces bueno, yo creo que ahí está la diferencia. Bien. ¿Te viste en algún momento yendo para el lado de la medicina o siempre fue biología? ¿Hubo una instancia así? Hubo un momento, siempre supe desde chiquitita que quería entender cómo funcionan las cosas que estaban vivas. Yo nunca tuve duda respecto a eso. Yo sabía que quería entender por qué las cosas funcionaban, cómo funcionaban, pero no cualquier cosa, lo vivo, digamos. No, yo no quería saber cómo funcionaba un auto, ¿entendés? Yo quería saber cómo funcionaba la planta, el perrito, el gatito. Es decir, esas cosas me interesaban. Entonces siempre supe que iba a ser por ese lado, ¿no? Por el lado de entender mecanismos. La biología siempre me gustó. Me planteaban, cuando uno es adolescente, tiene que decir una carrera, es tan poca la madurez que tiene y la perspectiva, que es como que nadie viene y te explica, ¿no? Entonces en un momento, claro, en mi cabeza era, y quizás que para entender cómo funcionan las cosas tengo que ser médico. Era como una asociación que yo tenía random, ¿no? De, bueno, ok, si quiero entender cómo funciona un cuerpo humano, tendré que estudiar medicina. ¿Bien? Entonces, en un momento, al final, cuando estaba por terminar mi secundaria, estaba la idea de ser médico, pero con la intención de entender los mecanismos, nunca con la intención de atender a una persona. De hecho, una de las cosas que me generaba mucha presión en ese momento, que yo estaba haciendo el pre para medicina, era, ¿y yo qué carajo voy a hacer si yo lo único que quiero es estudiar cómo funciona? A mí no me interesa hablar con la persona y saber, es decir, yo nunca me vi en lo asistencial. Entonces, esa era mi gran contradicción. Y me acuerdo que hubo un profesor que yo tenía en la secundaria, que me enseñaba farmacología en la secundaria, y él me contó que existía una carrera que se llamaba biología molecular, que era una carrera que era biología, pero destinada a conocer los mecanismos más invisibles de cómo funciona la vida. Y fue como, eso
eso es lo que yo quiero. Y literal, en 3 meses que me faltaban para terminar el secundario, decidí dejar todo relacionado con medicina, me alquilé una casa en San Luis, que fue donde estudié con unas chicas, y me fui a estudiar biología molecular. Fui y les dije a mis papás poner en septiembre, en diciembre me voy a San Luis a estudiar biología molecular. Y así fue. Entonces como que estuvo lo de medicina, pero porque pensé que no había otra opción. Por suerte, y yo amo a los médicos, tengo un montón de amigos médicos, pero por suerte no estudié medicina. Ahí, dando vuelta un poquito la temática, y como veníamos hablando con los otros entrevistados, ¿no? Que hablamos un poquito de la quinta etapa, ¿no? Vos fuiste una de las primeras, no sé si la primera, de nombrar el quinto marcador, o la quinta etapa. ¿Cómo estás hoy con ese concepto, con esa idea? Hoy ha sido un súper recorrido. Yo me acuerdo que cuando empecé a comprender eso, fue con los últimos 2 videos del primer ciclo de Lógica Biología, que son re largos y son re densos, los videos insoportables, que es el video 8, parte A y parte B, creo que les puse, que eran infumables los videos. Bueno, ahí fue como cuando yo como terminé de armar una idea. No sé qué año ha sido eso, calculo que hace 2 años o 3, no lo sé. Y desde ahí creo que me he dedicado fundamentalmente a eso, digamos, internamente, ¿no? A querer seguir comprendiendo, seguir viendo de qué se trata, qué implica asumirse como un ser vivo de quinta etapa. Entonces, hoy por hoy siento que todavía intentando comprenderlo, pero ya con muchas más nociones claras. Bueno, por eso de hecho va a salir psicobiología del desarrollo, porque ya sentimos que tenemos con qué poder intentar empezar a explicar lo que es la quinta etapa. Entonces no te diría que ya está, la tengo, porque nada, no puedo, nadie puede decir que ha entendido el sentido. Nadie, pero sí te puedo decir que tengo un sentido, creo que tiene un nivel de coherencia que se puede compartir. Entonces, por eso va a salir ahora Psicobiología del Desarrollo con esa intención de, sobre todo, poder compartirlo para poder ver qué no estoy entendiendo, que es un poco lo que siempre me lleva a la... Tiene que ver con las etapas del desarrollo también, que hablaban en un principio de nuestros talleres que hacíamos. Claro, tiene que ver, pero las etapas de desarrollo como el desarrollo humano dentro de la quinta etapa. ¿Sí? La quinta etapa de la Tierra y después el humano como un ser que transcurre a través de las 5 etapas dentro de su quinta etapa. Es complejo de explicar, pero claro, tiene que ver, está relacionado. Yo me voy como mi foco principal ha sido en comprender las 5 etapas evolutivas a nivel geológicas. Como a nivel, es decir, la Tierra como un ser vivo que cursa 5 etapas. Bueno, a ver cómo sería eso a nivel Tierra. Después, cómo sería eso a nivel vida. ¿Bien? Y después, cómo es eso a nivel humano. Entonces, el cómo es eso a nivel humano se explica muy bien a través de las etapas del desarrollo, desde la noción de las etapas geológicas. Entonces, está relacionado. Carla, va una pregunta medio de pregunta de nerd, que es ¿cuál es tu programa biológico favorito? Pero favorito en el sentido, viste que cuando vas dando el curso decís, ahora viene esta parte, que es la que en esta la rompo, me sale fácil, me gusta, tanto anatómico como no sé qué. Claro. Claramente, es decir, el que más disfruto hablar es el mesodermo nuevo, es decir, porque es el que porto fundamentalmente. Sí, porto como estructura base de mi personalidad programas de mesodermo nuevo, entonces te los hablo desde el conocimiento en carne viva, ¿ves? Entonces como que ese disfruto un montón hablarlo, porque me parece como que lo tengo, como que soy yo hablando, digamos, ¿no? Como la megalomanía hablando, bueno, ahí voy, te lo explico súper bien. Ahora, me súper gusta explicar corteza territorial. Cada vez que le explico comprendo una cosa nueva, una cosa distinta. Amo entender cómo se regulan
la forma en la que nos vinculamos, amo entender las estructuras territoriales. Entonces te diría que entre esos dos, mesodermo nuevo porque me es fácil, y corteza territorial porque me parece de un nivel de coherencia y de complejidad que me fascina. Me fascina. Bueno, y podría ser la pregunta inversa: ¿cuál es el que no? ¿Cuál es el que te cuesta? ¿Cuál es el que no te gusta? O el que incluso decís, no, de eso no hablo. Ok. O creo eso no que lo no hable. comunico. No, yo creo que no hablar, no hablo, es decir, hablo de todos, ¿no? Pero quizás que los que más me cuesta engancharles, es decir, enganchar la dinámica para explicarlo por lo que implican, son los de primera etapa. Los de primera etapa me resultan muy claros a un nivel interno súper abstracto. Hay un nivel de comprensión que yo tengo adentro que siento que jamás la puedo explicar cuando me empieza a salir cosas de la boca. Es como que siempre me da la sensación de, ¿viste? Ahí es cuando termino cucaracha, como, uy, pero es que no está bien explicado, esto todavía no está bien explicado. Entonces yo te diría que primera etapa es el que más me desafía para captarlo y para explicarlo, y cuarta, quinta es el que más me siento cómoda, ¿no? Sí, probablemente porque soy de quinta etapa, soy un homínido y a los homínidos se les hace más fácil. Y redoblo la apuesta en relación a eso último. Viste que David nombraba esa parte de la pizza, ¿no? En su momento, tal vez, ¿no? ¿Cuál es tu pizza? Bueno, literal, diferenciar las capas de mi aparato psíquico. Es decir, viste que para él la pizza, ¿no? Como esto de, bueno, hay algo que yo puedo saber un montón de esto, pero nada de aquello, o ni siquiera sé que una pizza tiene harina, porque la pregunté y había sido incluso más básica, si te lo lleva harina a la pizza. Sí. Bueno, yo te diría que para mí descubrir esto, diferencia entre mente y mentalidad, esos niveles, para mí es mi pizza. Porque claramente soy mucho más de existencia que de conciencia. Entonces meterme a esa parte mía tan abstracta me implica muchísimo desafío, así como, es como ahí es donde yo tengo que dar mucho de mí, porque es donde claramente estoy menos desarrollada. Después vos me pones en la realidad a funcionar y te refunciona. De hecho, te organizo lo que quieras, ya me conocen, pero ahí en las cuestiones internas mías, por ejemplo, poder despegarme de un pensamiento, poder entender que algo es decir, poder entender la estructura de aquello que se me despierta a nivel de pensamiento recurrente, para mí eso es mi pizza siempre. Siempre, de hecho, estoy un buen rato pegada sin entender, pensando que la pizza no lleva harina, hasta que digo, puta madre, llevaba harina. Sí, total. Ahí va. Volviendo a la ¿cuál debería ser el foco del humano, ¿no? Ok. Pasa que explicarte dónde estoy yo respecto a la quinta es como que si tenés un par de horas nos quedamos, pero es que es como un montón. Claro. Digamos, yo creo que eso, como te dije recién, ¿dónde estoy yo hoy respecto a la quinta? Creo que está, si te lo puedo resumir, en que hoy por hoy, desde la quinta que yo estoy habitando internamente, desde el punto de la quinta donde yo estoy internamente, he logrado comprender el papel que tienen las constelaciones cerebrales de Hammer y cómo se relaciona a nivel geológico. Explicártelo eso es un universo. Y después, ¿dónde nos deberíamos enfocar? Primero, para mí, fundamental en asumir
las instancias de falta de sentido como instancias de quinta etapa que está súper bien que te suceda. ¿Sí? Para mí, más allá de todo lo que uno puede llegar a entender de estructura a nivel de quinta etapa, ¿no? Porque esa es la función, para mí, si vos me dijeses hoy por hoy a una persona que recién se está enterando de qué es la quinta etapa, ¿dónde le dirías que se enfoque? Yo diría, ok, en adorar tus crisis de sentido. Sí, en entender que está súper bien que vos no tengas la más puta idea de cuál es el sentido de la vida, entender que está súper bien que se te haya caído absolutamente todo tu modelo de comprensión respecto a lo que son las cosas, porque eso es ser un ser vivo de quinta etapa. Sí, no es saber, claro, no es saber cuál es el sentido de la vida. Sí, el saber cuál es el sentido es algo que vas a obtener como un transcurso a través de tu crisis, pero no es el objetivo, porque el objetivo no es encontrar un modelo, encontrar una respuesta, un sentido, no, el objetivo es ir madurando el sentido. Eso quiere decir que en algún momento sí o sí se te va a caer el sentido que tenías, va a decir, ay, al final no era que la vida se trataba de tal cosa, no era, Roberto, no pasa nada, quédate en el huequito de tu falta de certeza y abordarlo. Yo creo que ahí nos tendríamos que enfocar en dejar de pensar que estar en crisis existencial está mal. Total, es eso, es total, y entender, y sobre todo, con el poquito sentido que vamos elaborando, entender que así como está re bien que yo tenga faltas de sentido, está re bien que nadie sepa qué puta hacer con su vida. ¿Entendés? O sea, así como yo me asumo como homínido de quinta etapa, que voy a cursar crisis de sentido porque estoy ampliando mis nociones de sentido, también tengo que entender que todos los que formamos parte de esta especie estamos igual. Entonces aquel que está defendiendo una certeza simplemente está en el momento de su quinta etapa donde cree que encontró el sentido. Yo sé que yo lo miro, porque ya sé cómo me funciona la quinta etapa, entre digo, bueno, vos agárrate a esa que ya te va a venir un sacudón y se te va a caer a la mierda ese sentido. Pero entiendo que está defendiendo su postura de certeza y está perfecto, así como yo defiendo mi certeza cuando siento que encontré el sentido a algo. Entonces, para mí, la tolerancia a la falta de sentido y la tolerancia a la supuesta certeza del otro. ¿Entendés? Está bien que crea que ya la tiene reclara, porque debe haber venido de una crisis de sentido que vos ni te enteraste. Entonces, déjalo que crea que esa es la verdad. ¿Entendés? Vos preocupate por cuando a vos te toca ese momento de, no, yo ya lo sé, ya lo entendí, esto es así, irte así como avisando de atrás, pero vos sabés que esto no es todo, ¿cierto? Vos sabés que esto se te va a caer, ¿no? Me parece un poco ahí. Y el sentido para vos, ¿no? ¿Es un sentido a descubrir o es un sentido a construir? No, a construir. Para mí, siempre estamos viendo un pedacito del sentido. Sí, para mí, lo que tenemos es una interpretación escueta, cortita, de un sentido que es más amplio, una interpretación más inmadura porque tenemos menos recursos para poder explicarlo, ¿no? En ese sentido me parece que en eso el sentido no es ya, wow, súper, lo entendí todo. Pero si yo me miro para atrás en mi vida personal, siempre hubo una parte de mí que veía un pedacito de un sentido que sigue estando. Lo que pasa es que ahora se ha ido ampliando y cada vez es más amplio, más amplio, más amplio, y cada vez entiendo más partes y cada vez le saco más partes, ¿no? Porque también es construir, pero desde una reconstrucción. Mis crisis existenciales me lo rompen, pero yo no arranco de cero después de cada crisis existencial. Claro. Yo agarro los elementos que todavía me generan coherencia y con esos me armo un nuevo sentido y le pongo nuevos. Entonces yo creo que es un sentido en construcción. Y yo creo que de hecho ese es el sentido
de la vida del ser vivo. Claro. Es hasta que, ay, claro, y cuando se te destruya de nuevo, y cuando se te destruya de nuevo, porque el punto es entender que somos una parte de la Tierra que está obligada a aumentar la noción de sentido. Esa fue la caída de ficha del video 8 de la primera serie, ¿no? Fue, ok, es decir, ya está, esta es la función de mis crisis existenciales. Esta es mírame las comillas, ¿no? Mi obligación como parte de esta especie. Ya está, ¿entendés? De eso se va a tratar. Pensamiento, ¿no? Que decías, lo que está desarrollando la capacidad, ¿no? De un pensamiento, de despegarte de una noción, ¿no? Total. De noción de sentido. Total, es como, bueno, ok, ese es asumir la función que tengo como ser humano y a la vez darme el espacio y el tiempo para llevarla, para recorrerla con mis posibilidades, a mi tiempo. Esto de entender que estoy obligada a darle sentido a las cosas, eso es cierto, pero va a ser a mi manera, ¿entendés? No me puedo comparar con otro respecto a eso. No puedo querer tener el mismo sentido que tiene David de la realidad, porque no somos el mismo individuo. Entonces, a mi manera, poner cada una de mis células a disposición de mis crisis existenciales, para obtener mi versión de sentido en cada momento, que no va a ser como la del otro, seguro, pero es mía y está bien y hay espacio para eso. Bien. Bueno, estamos ahí para ir redondeando. No sé si querés, hay algo que vos quieras contar, quieras comunicar como cierre. Si no, hay una preguntita más que es como la pregunta obligada para todos los que van a estar pasando hoy por este espacio. Se me hace por ahí, no sé si te puedo cambiar el nombre de quien te voy a preguntar, porque me parece que en base a tu desarrollo por ahí tiene más sentido poner otro nombre ahí, pero es, ¿qué te representa a vos hoy Alejandra Casado, ¿no? Que podría ser que te representa a vos Hammer también, porque por ahí está más ligado a tu... Pero vamos a respetar esta consigna de Alejandra Casado, así sintético, en una frase o en un par de frases, ¿no? Un ser vivo de quinta etapa. Un ser vivo de quinta etapa que ha entendido muy bien que se trata de ponerle la vida, el cuerpo y la existencia a la quinta etapa. Entonces me parece un ser vivo de quinta etapa súper entregado a su forma particular de abordar la quinta etapa. Entonces en ese sentido me parece sumamente como respetable su existencia. Como también me parece sumamente respetable la existencia de cualquier persona que se entrega con ese nivel de entrega a hacer su función para la especie. Entonces, ahí te la describí. Hermosa respuesta. Genial.